Y muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Fear the Walking Dead, temporada 8, capítulo número 4, review, análisis y opinión. Sin duda ha sido uno de los mejores capítulos de todo Fear y me quedo corto con decir que solamente es uno de los mejores porque es más que eso. Porque yo al menos creo que pondría este capítulo mínimo en el top 10 de los mejores de todo Fear. A ese nivel llega este capítulo, o al menos eso es mi opinión. Porque en serio, llega a ser fascinante e interesante, o al menos entretenido, el cómo te van contando este capítulo y los desenlaces que tiene. Todo esto en base al desarrollo que hay para Morgan y que se relacionan con ciertos factores mediante avanza el capítulo, como la relación con Grace, con su hija, con la familia que quieren formar, los traumas del pasado de Morgan, y estos generan escenas nostálgicas, entretenidas, tristes y emotivas, que de este último, pues, como seguidor de Tiempo de Fear, me tocaron bastante estas escenas. De hecho, yo quería hablar de este capítulo la anterior semana, pero por temas de tiempo no pude y pues me quedé con las ganas, pero como siempre digo, más vale tarde que nunca, ¿no? Así que hablemos de este capitulazo. Como siempre, todo lo que van a ir a continuación estará basado más en mi opinión y percepción personal, así que sin más que decir, comencemos con el video. El capítulo comienza con Morgan regresando al pueblo de King County luego de varios años. Vemos cómo llega a una casa en la que al parecer dejó a su hijo Dwayne zombificado hace varios años. De hecho, el propio Morgan comenta que lamenta haberse tardado mucho, y la razón por la que vino es para acabar con su hijo, darle un entierro digno y que descanse en paz. Pero todos sabemos que este tiene un trasfondo más complejo, desde el por qué Morgan regresó justo ahora al pueblo, por qué no lo hizo antes, por qué tenía que hacerlo ahora. Y desde mi perspectiva creo que esto se debe al primer capítulo en el que Morgan se reencuentra con su hija y ve la posibilidad de estar junto a ella de nuevo, pero se mantuvo firme en querer lo mejor para ella y eso sería que se quede con los de padre. Pero esto le puso a pensar que si bien hizo todo lo mejor para Mo, lastimosamente para su hijo no fue así, por lo que esto es una manera de compensar a su hijo por haberle fallado. Y también es una forma de poder superar y cerrar ese ciclo de miedo, de culpa, de remordimiento por haber perdido a su familia. Es un trauma que marcó a Morgan y la forma en cómo ha lidiado con este problema ha sido de varias maneras, desde ser un killer a más no poder, a ser un pacifista de esos que te dicen que te vuelvas vegano, pero que por fin entiende que la única manera de cerrar este ciclo es ir a la raíz del problema y sería acabar con su hijo zombificado, y así dejar de tener miedo y culpa. Pero el problema es lo difícil que es esto para Morgan, ya que como les dije es un trauma que lo marcó mucho, y esto lo vemos en cómo Morgan, aún por más que lo intente, simplemente no puede entrar a la casa y acabar con su hijo, alejándose de la casa, y la única forma en la que lidia con este dolor es acabar con caminantes de una manera muy errática. Pero en el fondo Morgan simplemente sufre por no poder hacerlo, ya que él aún no asimila que su hijo se ha ido, y esto incluso le hace sentir la culpa de haber sido la razón probable de que su hijo haya muerto. Esta sería la premisa central del capítulo, con Morgan intentando superar sus traumas del pasado, pero al igual que esta escena que comentamos, pues va a estar muy triste y algo nostálgico. Después de esto, Morgan se percata de la llegada de una camioneta de padre. Este se acerca. Quien iba en esta camioneta es Grace, a lo que Morgan le pregunta en cómo ella lo encontró, ya que no le dijo a nadie su ubicación, a lo que Grace responde que fue él quien le dio su ubicación, ya que le mandó una señal de auxilio en código, a lo que Morgan niega haber hecho esto. Pero antes de que puedan seguir hablando, Morgan se percata de que alguien se ocultó en el lugar de carga de la camioneta, y es nada más y nada menos que Gren. Y le preguntan qué está haciendo aquí o cómo llegó aquí, pero resulta que fue Gren quien envió esa señal de auxilio. Un detalle que debo resaltar de esta escena es el cómo Gren hizo creerle a Grace que Morgan le había enviado ese mensaje. Resulta que ella sabía que la canción Dock of the Bay era muy importante para ambos, por lo que intuyó que si la ponía al final del mensaje, Grace iba a creer que era el mensaje de Morgan, lo cual era cierto, ya que ese era su código. Y bueno, esto tiene algo de relevancia para más adelante. Por cierto, mientras les contaba eso, les dijo mamá y papá, lo cual es bonito si lo piensan bien, ya que ahí está un sujeto que está lidiando con los traumas de haber perdido a su familia y una persona que perdió a su bebé de una manera trágica, así que el sentimiento de sentirse una familia momentáneamente, pues está bonito. Comenta que Madison escapó de padre y ella fue quien le dijo que Morgan se iba a ocupar de algo importante. Y teniendo en cuenta que en el bote vio escrito en las paredes el nombre de King County, intuyó que vendría a este lugar.
a lo que termina preguntándole si eso tiene que ver con Jenny y Dwayne, ya que también sus nombres estaban escritos en las paredes. Pero Morgan no quiere responder esto, pero Grace le dice a Gwen que eran su esposa y su hijo. Y bueno, Morgan les cuenta que vino a hacer descansar a su hijo, ya que aún está deambulando por ahí. Pero luego Morgan le pregunta a Gwen quién fue quien la liberó de Padre, y esta le dice que fue Daniel y que pues está formando un ejército contra Padre y que va a necesitar ayuda. A lo que Morgan está de acuerdo, pero primero debe encargarse de Dwayne, y pues todos terminan yendo a la casa donde se encuentra este mismo. Y aquí Morgan les cuenta la historia de lo que pasó con Dwayne. Resulta que él había ido junto con su hijo a buscar comida a esta casa. Morgan bajó al sótano y dejó a Dwayne en la cocina, pero en ese intervalo de tiempo la madre de Dwayne, ya zombificada, entró a la casa y atacó a Dwayne, a lo que Morgan subió de inmediato y lo único que pudo hacer fue dispararle. Pero era demasiado tarde porque el ataque había sido tan grande que Dwayne se estaba desangrando y eventualmente murió. Y Morgan, bajo la presión del miedo y la culpa del momento, huyó lo más lejos posible del lugar, dejando a Dwayne que se convirtiera en un caminante. Y como les dije, el trauma marcó mucho a Morgan a un punto en el que se deja en claro que recuerda todo de una manera confusa o en pequeños fragmentos, es decir, no tiene claro el panorama de cómo sucedieron muy bien los eventos, pero al menos algo de lo que está seguro que hizo Morgan es que él empezó a matar a todos, tanto a vivos como a muertos. Y bueno, se agradece como esta recapitulación de los eventos, porque ciertamente muchos ya sabían la historia de Morgan y lo que le pasó a su hijo, pero el cómo lo cuenta Morgan es triste. Yo creo que indirectamente Morgan desarrolló esta especie de ceguera para negarse a los miedos y a la culpa de estos eventos por lo traumáticos que fueron. Continuando con la escena, Morgan está decidido a entrar a la casa, pero Gwen le dice que deberían entrar todos juntos, pero en ese instante lanzan una bengala al cielo, lo que significa que los de Padre han llegado al lugar. Y resulta que son Dwight y Sherry, lo que hace que Gwen y Grace se oculten mientras Morgan va a lidiar con ellos. Y en resumen, ellos vinieron a llevarse a Morgan de vuelta con Padre, y a cambio pues les van a entregar a Finch y también su posible libertad, aunque en eso tienen algo de dudas, pero se van a arriesgar. Morgan trata de negociar con ellos, pero ellos están en una negativa porque no quieren que le hagan más daño a Finch del que ya se lo han hecho. Y pues están poniendo a su hijo por encima de todo, lo cual es entendible. De hecho, Dwight le recrimina a Morgan que él hizo lo mismo hace 7 años cuando los entregó a todos a Padre. Justo en ese momento son descubiertas Grace y Gwen, y también justo en ese momento se aproximan 2 soldados de Padre, que al parecer son los que los están vigilando a Dwight y a Sherry por si las dudas. Lo que hace que Dwight replantee sus ideas, ya que Grace y Gwen no tienen nada que ver con esto y sabe lo que les puede pasar si se las entregan también a ellas a Padre. Pero Sherry dice que si no lo hacen pues no van a volver a ver a su hijo. Y esto ocasiona que Dwight idee un plan para que todos salgan ganando. Por un lado, Morgan que se vaya con Gwen y Grace, y Dwight y Sherry buscarán algunos caminantes que se parezcan a Morgan y a los demás para disimular que murieron. Y pues al final, luego de dudas, casi todos están de acuerdo con el plan, menos Morgan, que ya sabemos a qué vino a este lugar y pues no se va a ir sin hacer esto primero. Y esta es probablemente la única escena más baja del capítulo, porque a ver, entiendes lo importante que es este tema de Dwayne para Morgan, pero esto llega a un punto en ser muy forzoso para el personaje, ya que se le está dando la oportunidad de que se vaya con Grace y Gwen y salvar sus vidas, pero en cambio decide quedarse. Y esta es de esas ocasiones en las que Morgan no es que tome malas decisiones por sí mismo, sino que a veces es más impulsado por el poder del guión. Al menos eso en mi opinión, ¿no? Continuando con la escena, Morgan sin ninguna otra opción decide traicionar a Dwight y a Sherry y escapa con Gwen y Grace, y terminan ocultándose en una casa en la que resulta que vivían Morgan y Dwayne antes de morirse este último. Y esta escena o ambientación es bastante nostálgica. Ciertamente sé que no es de los lugares más icónicos de todo The Walking Dead, pero al ser una ambientación que estuvo en el primer capítulo de la serie, donde Morgan conoció a Rick y este le explicaba sobre los caminantes, pues sí te trae buenos recuerdos de aquella primera temporada en ese primer capítulo. Aunque resalto que es un poco raro que Morgan se acuerde de dónde están ciertas cosas de esa casa, como las velas o su tan icónico rifle de ese capítulo, porque pues ya pasó un huevo de tiempo. En todo caso, Morgan le explica a Grace lo que era este lugar y todo eso, pero Grace no está segura de quedarse aquí, pero Morgan le dice que no hay de otra. Ya de noche vemos que Morgan se bañó con tomate para quitarse el olor a zorrillo, lo que ocasiona que Morgan le cuente una anécdota a Gwen de su vida antes del apocalipsis. Ya saben, su vida con su hijo, su esposa
cosa, y esto ocasiona que Gren le pregunte si las cosas eran buenas antes así o si algún día van a poder recuperar eso. A lo que Morgan le responde a que si hacen bien las cosas pues podrían hacerlo mejor que antes y darle esa segunda oportunidad a aquellos que se lo merecen. Y esta escena bajo mi perspectiva es algo triste pero me gusta, ya que es el anhelo de Gren de querer algo que no ha conocido, como conocer el mundo como era antes, cómo era la vida cotidiana, como le contó Morgan que era con su familia, y sobre todo esto último, el conocer, el cómo es, el tener una familia. Aparte Morgan se disculpa con Gren por lo que le dijo en el primer capítulo sobre que él y Grace no eran sus padres, y esto refuerza más la relación de Gren con Grace y Morgan, sobre todo de este último, porque Gren entiende que las cosas que hicieron Morgan y Grace por ella pues fueron por su propio bien o para que ella tuviera una mejor vida. Después de esto llega Grace e inicia una conversación con Morgan. Por un lado, Grace quiere irse de aquí porque los caminantes que están afuera guiarán a Dwight y Sherry hacia ellos, pero Morgan le dice que se alejarán y en cuanto lo hagan, ella y Gren deberían irse de inmediato con Daniel y Madison, mientras él se encargará del tema de Dwayne y en cuanto pueda los alcanzará. Pero Grace está en contra de esto, ya que Morgan está perdiendo la oportunidad de que todos estén juntos y a la vez poniendo la vida de Gren en riesgo. Pero Morgan se justifica que al hacer esto, aparte de cerrar ese trauma del pasado que tiene, pues estará seguro de que no va a decepcionar a Gren como lo hizo con Dwayne. Pero Grace sabe que Morgan simplemente le tiene miedo al pasado o de que le vuelva a ocurrir algo así. Curiosamente Morgan está dejando que vuelva a pasar eso sin darse cuenta. Y aquí claramente, si tenemos una percepción objetiva de la situación, sabe que lo mejor es irse del lugar juntos. Pero como les dije, entiendes el trauma de Morgan y su querer de superarlo. Pero me gusta que este diálogo le haga empezar a darse cuenta a Morgan de que está usando solo a Dwayne como excusa en este caso, porque lo que él tiene es miedo de que le vuelvan a ocurrir estas cosas y también el cómo afrontarlo, sin darse cuenta que el pasado está volviendo a ocurrir. Continuando, Dwight se contacta con Morgan y le dice que solo debería entregarse, ya que lo está haciendo más difícil de lo que debería. Incluso Sherry le dice que podrían ayudarlo, ya que los de padre creen que vino aquí por armas o para planear un ataque contra ellos. Así que les diga que vino aquí y Morgan les cuenta todo el tema de Dwayne. Pero al final Dwight da la orden de que lancen una bengala justo a la casa donde están para que así los caminantes los empiecen a rodear, para que Morgan se entregue. Pero después Morgan y Grace suben al cuarto de arriba donde encuentran todas las paredes rayadas con escrituras que dicen Dwayne o tengo que despejar y cosas así. A lo que Morgan comenta que no recuerda bien si volvió aquí, pero muy posiblemente es cuando él estaba en ese modo en el que mataba a todos sin ningún tipo de piedad. Y aquí Morgan ya les comenta la historia sobre la que muchos ya sabemos, de que se sentaba ahí esperando a poder matar a su esposa zombificada porque no quería que su hijo la viera en ese estado. Y resalto que Morgan menciona que con este rifle tenía que rematar a su esposa pero nunca pudo, pero el que se lo entregó fue Rick Grimes. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Esta es probablemente de las menciones más emocionantes que he escuchado en mi vida, porque se habla de Rick en Fear the Walking Dead. O sea, ya entienden lo genial que se oye eso. Si bien Morgan hacía referencia a Rick en algunas ocasiones, nunca dijo como tal su nombre, por lo tanto aquí quedó increíble. Y mientras les contaba todo esto, Gren encuentra una foto de Morgan con su familia y menciona que le gusta verlo sonreír, ya que habitualmente no hace eso, recordándole a Grace la primera vez que vio a Morgan sonreír en ese momento que compartieron juntos en el carrusel, lo que pone a pensar a Grace en todo el tiempo que perdieron al estar separados, a un punto en estar triste y lamentarse por todo el tiempo perdido y en el que pudieron estar juntos. De hecho, se menciona que tuvieron que ocultar su relación al punto en casi no hablarse, porque si padre los descubría pues lo iba a usar en contra de ellos. Y sinceramente esta escena me conmovió un poco por todo lo que implica, desde el nostálgico recuerdo a la escena del carrusel, al hecho de que querían ambos estar juntos pero no pudieron y ahora solo lo lamentan, y sobre todo de Grace, que pues la verdad me puso algo triste. Continuando, vemos cómo empiezan a llegar caminantes incendiados como un ultimátum de Dwight y Sherry para que Morgan se entregue. Y a todo esto Morgan comenta que debió de haber aceptado ese trato. Tarde Morgan, tarde. Pero idean un plan para que todos puedan llegar a la camioneta de Grace y huir, el que
consiste en que Morgan despejará el camino de los caminantes con su rifle y así Grace y Gren puedan llegar a la camioneta. Pero Morgan tiene dudas, ya que si no se entrega, padre le hará daño al hijo de Dwight y Sherry. Pero Gren comenta que si llegan primero donde Daniel y Madison, podrán ayudarlos a tomar la isla y así detener a padre. Lo cual sí, tiene razón. Y aparte Grace le dice que Rick le dio esa arma por una razón, así que debería usarla. Y aquí de nuevo la mención queda increíble. Después, cuando se están preparando para salir, Morgan está algo nervioso por hacer esto, pero Grace le dice que sí va a poder, y para motivarlo le comenta que decía en serio eso de haber perdido mucho tiempo, y termina besándolo. Y a riesgo de sonar algo afeminado o cursi, pero simplemente este momento es muy bonito, atendiendo que la relación de Morgan y Grace es de las que más me agrada en todo el universo de The Walking Dead. Yo sé bien que para muchos puede que no sea interesante o llamativa, pero si lo piensan bien, o al menos para mí, fue bien implementada desde su inicio a la construcción de esta misma, pasando por momentos tanto buenos como tristes, hasta llegar a este momento que es una especie de reconciliación para su relación, que como les dije, termina siendo bonito. Y de hecho yo recuerdo que esta relación fue una de las pocas razones por las que yo me terminé de ver la tan malísima quinta temporada de Fear, Y este momento genera otro momento algo tierno, y es en el que Gren, al ver a estos dos besándose, pues pregunta qué están haciendo, para qué sirve, qué chucha es eso. Y esto se da porque Gren nunca vio a dos personas besarse, y Grace, al entender esto, pues le da un beso en la mejilla, lo cual pues está bonito. Después de esto salen de la casa y comienzan su plan, y debo de decir que este momento, aunque no dure mucho, está genial por ver a esta entre comillas familia matar caminantes. Pero todo empieza a salir mal cuando Morgan vuelve a ver a su esposa zombificada, lo que desconcentra y deja fuera de sí a Morgan, haciendo que Gren por poco sea mordida por los caminantes, haciendo que esta misma se entre a la casa, y Grace pues por otro lado combate a los que puede, pero al final pues termina salvándole la vida a Morgan. Pero terminan siendo capturados por Dwight y Sherry, y después los llevan a la casa donde está Dwayne para saber si lo que dice Morgan es cierto o no. Y cuando llegan a una habitación donde al parecer está Dwayne, pues la abren y no, todo era bait, porque solo encuentran a un caminante X y también el cadáver de la esposa de Morgan, lo cual es otro momento triste sinceramente. Y después Morgan empieza a buscar a Dwayne de una manera enloquecida cuando todos le dicen que no está aquí, siendo que al final se lamenta por haberle fallado de nuevo a Dwayne al no encontrarlo, y sobre todo se da cuenta que puso en riesgo la vida de Grace y Gren simplemente por nada. Y aquí debo de resaltar dos cosas de esta escena. Primero, la actuación de Lenny James es increíble. Casi siempre no resalto las actuaciones de los actores en la serie, pero en este caso Lenny James la rompe totalmente, tanto en el momento en el que busca a Dwayne como en el que se lamenta. Y lo segundo es lo desgarrador de la escena, ya que sabemos lo importante que esto era para Morgan, y el saber que no podrá superar esto y compensárselo a Dwayne lo destruye más. Y aparte que se da cuenta que pudo haber perdido otra familia por todo esto. Continuando, los de padre creen que esto es mentira y le exigen la verdad, ya que Strike quiere respuestas, y al ver que Morgan no dice nada, pues Strike da la orden de que lo maten. Y Morgan, al oír esto, pues simplemente acepta que ya fue, mientras Grace ruega que no lo mate. Pero al final Dwight y Sherry terminan salvando a Morgan. ¿Y saben qué es lo que me llamó la atención de este momento? Es que Grace, al ver todo lo sucedido, lo primero que hace es ir directo a abrazar a Morgan. Y ya sea que lo haya hecho para recibir una bala por él o porque lo quiere mucho, esto, muchachos, es amor, amor del bueno, Y después Dwight le dice que hizo esto porque entiende lo que es querer huir de tu pasado. Aparte que hacer todo lo que les dice padre es como volver a estar en el santuario. Y en ese momento Strike se contacta con Dwight, y Dwight pues bueno le dice que si quiere hablar con sus hombres, pues primero quiere hablar con su hijo. ¿Y qué creen? Strike estaba al lado de Finch. Algo conveniente, pero lo voy a dejar pasar. Dwight habla con Finch y le recuerda una técnica que le enseñó. Finch le da un sillazo a Strike noqueándola. No sé qué manía tienen los de Fear con noquear a Strike en cada capítulo que aparece, y pues esperemos que un día Strike sepa defenderse de ese tipo de ataques, ¿no? Porque creo que esta es ya la cuarta o tercera vez que la noquean. Dwight le dice a Finch que se suba a uno de los botes de la comunidad y vaya a cierto muelle para que todos puedan reunirse. Y Dwight y Sherry se terminan yendo del lugar. Después de esto oímos a Grace decirle a Gren que van en camino y despejarán a todos los caminantes, con Gren también diciéndoles que se apresuren, pero Morgan ve mejor que vaya Grace, ya que él tiene miedo de que se paralice como vimos
unos minutos atrás. Pero Grace le dice que tiene que dejar eso en el pasado y superarlo de una vez, ya que también ella no puede, porque nos enteramos que Grace está infectada de radiación y evidentemente está enferma y no es un caso igual al de la temporada 5, esto es diferente, lo que significa que Grace está muriendo lentamente, así que ¡ta madre! ¡Madre a la mierda! Esto resulta ser bastante trágico para Morgan, porque se le estaba dando la posibilidad de tener de nuevo una familia, pero ahora pues tiene un límite de tiempo, porque sabe que esta relación que volvió a resurgir pues tarde o temprano terminará. Y resalto lo emotivo de la escena, ya que Grace lo lamenta no habérselo contado a Morgan antes, ya que se da a entender que se había enterado de que estaba enferma hace como 2 meses, lo que le da sentido por haberse lamentado demasiado el haber estado separados tanto tiempo, lo que termina siendo una escena, como les dije, emotiva. Morgan, al enterarse esto, entiende que no puede perder otra familia más por sus traumas del pasado, así que decide superarlos de una vez e irá por Gren, y pronto juntos ellos serán una familia. En ese momento es cuando Gren se comunica con ellos diciéndoles que una de las bengalas le prendió fuego a la casa, a lo que Morgan va de inmediato a rescatarla. Vemos como Morgan llega a la casa ya incendiada y le dice a Gren que suba al ático. Mientras se ocupa de los caminantes, empieza a volver a ver a su esposa, pero en un acto de autosuperación él dice que ellos no son ella, matando a todos los caminantes del lugar. Mientras ocurría esto, Gren ya en el ático se da cuenta que hay alguien más ahí y resulta que es Dwayne ya zombificado, ya que al parecer Morgan lo había encadenado ahí hace tiempo. Vemos como el ático se desmorona y esto ocasiona que Dwayne ataque a Gren, y es justo en ese momento cuando llega Morgan. Y es ahí cuando él tiene uno de los momentos más difíciles de su vida, y es el tener que matar a Dwayne. Pero al hacerlo empieza a recordar a Dwayne, pero sabe que la historia no debe volver a repetirse con Gren, por lo que al final le dispara a Dwayne, salvando a Gren y superando su trauma. Sin duda un momento triste y algo nostálgico por el contexto que hay detrás y por la propia autosuperación por la que está pasando Morgan, aunque debo de mencionar que me sorprendió que Dwayne estuviera todo este tiempo encadenado en el ático, ya que ver a Dwayne después de 10 años, bueno, zombificado, pero igual lo vimos, es algo nostálgico y triste. Ya el otro día vemos cómo Morgan entierra a su familia, prometiendo que volverá pronto ya que debe ir con Daniel y Madison, y termina abrazándose con Grace y Gren ya como una familia. Y tengo que decir 2 cosas sobre esto. La primera, este es otro de esos momentos bonitos del capítulo, porque lo es. Morgan por fin puede iniciar de nuevo con esta nueva familia, superando las adversidades de su pasado. De hecho, me gusta que haya ese pequeño paralelismo entre Morgan y Rick. Ambos perdieron a su esposa e hijo, pero pudieron seguir adelante al punto en el que pudieron formar una nueva familia. Y lo segundo es que después de ya más de 10 años, Fear le ha dado punto final al arco argumental o desarrollo de Morgan, con el personaje entendiendo que si no supera sus traumas del pasado, puede llegar a hacerle daño a aquellas personas que están vivas y él quiere, repitiendo indirectamente el pasado. Y yo espero que este ya haya sido el final para el arco de Morgan, y es que empezó desde que inició The Walking Dead, o sea, imagínense el tiempo que ha pasado. De hecho, hubieron momentos en Fear donde parecía que el personaje había superado sus traumas, pero como lo dije, había que ir a la raíz del problema. Por eso me alegra que por fin le hayan dado cierre al arco de Morgan, para que él pueda seguir adelante con su nueva familia. Continuando, vemos como Gren encuentra una de las fotos de Morgan, pero en ese instante es atacada por uno de los caminantes que estaba entre los escombros. Grace salva a Gren mientras Morgan mata al caminante, y cuando nos damos cuenta de que Gren está bien, pues vemos que Grace fue mordida y a la miércoles, ¿no? A la miércoles, ¿no? Y miren, no sé si esto era necesario teniendo en cuenta que Grace está enferma, porque es como echarle más sal a la herida. Supongo que eran para darle más intriga, emoción y desesperación a la temporada, y si ese era el punto, pues lo han logrado. Al final vemos como Dwight y Sherry se terminan reencontrando con su hijo, pero en ese instante es cuando llega Morgan, con Grace bastante malherida y diciéndoles que lo lleven al lugar donde June curó a su hijo, ya que al parecer ese tratamiento contra las mordidas sí funciona. Y se suben a un bote dirigiéndose donde June para salvar a Grace, con Morgan diciéndole a esta misma que no importa lo que pase, tenemos que vivir y que pronto estarán juntos como habían prometido. Y así termina el capítulo. Ta madre, porfa Grace, no mueras. Bueno, no hay nada más que decir. Este sin duda fue un capitulazo con sus momentos tanto dramáticos, emotivos, nostálgicos y tristes, llevado a cabo gracias al cierre del arco o desarrollo de Morgan, con su familia acompañándolo para que pueda superar sus traumas. Sobre todo Grace, porque es la que considero que es la que
que ayuda a que Morgan pueda superar sus traumas, ese apoyo moral, ese empujón que necesitaba el personaje. Cerrando con un cliffhanger que te deja con la intriga de qué es lo que pasará en el siguiente capítulo. Aparte que al momento que yo grabo este video no me vi el capítulo 5, lo hice para mantener esa emoción y que mi opinión de este capítulo no cambie, porque estoy esperando varias cosas del siguiente capítulo, aunque con mucho temor. Así que la calificación de este capítulo va a ser de un 9.8 y el personaje del capítulo va a ser... miren que la cosa está empatada porque es el capítulo de Morgan y creo que tiene un muy buen desarrollo a lo largo del capítulo y un buen cierre, por cierto, y aparte el actor que lo interpreta lo hace increíble, pero Grace tampoco se queda atrás porque es la razón de que este desarrollo se dé bien, y aparte que algunas escenas emotivas y tristes se dan gracias a Grace, pero creo que por un pelín Morgan se lleva el capítulo, aparte que se lo merecía. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video, espero subir pronto la review del siguiente capítulo, que algo me dice que va a estar muy potente, ¿eh? Bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.